Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Estamos iniciando un camino de fe, un camino de esperanza, una jornada de aprendizaje en la santa palabra del Señor. Y en esta ocasión queremos estudiar lo que la Escritura dice acerca de sí misma. Queremos felicitarles por estar siempre atentos a la palabra, por estar siempre atentos a la vida espiritual. Si usted está escuchando este programa y está viendo este programa, ha sido porque en su corazón está el vivo deseo de ser transformado, de ser alcanzado por el poder del Señor. Y tengo buenas noticias para ti. El Señor te ama con amor eterno. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En esta ocasión quisiéramos iniciar hablando que la Escritura nos presenta generalidades acerca de sí misma. La Biblia, de paso el nombre Biblia, la palabra Biblia, viene de un vocablo griego biblión. Y este vocablo griego biblión significa libros o conjunto de libros. Quiere decir que la Escritura, aunque es un solo libro, contiene varios libros. Realmente se divide en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos una serie de libros que nos hablan de la base para el Nuevo. Hay personas que solamente quieren estudiar o enfocarse en el Nuevo Testamento, aludiendo que el Antiguo ya está viejo, ya pasó. Pero realmente el Nuevo Testamento es la continuidad del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, desde el libro del Génesis hasta el libro de Malaquías. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, entre ellos están los evangelios, están las cartas paulinas o del apóstol Pablo, y están las cartas generales, incluyendo también el libro profético del Apocalipsis. Desde San Mateo hasta el Apocalipsis tenemos 27 libros, 66 libros en total, más de 40 redactores o escritores bíblicos, pero un solo autor. Recuerda, la palabra del Señor tiene un solo autor y ese autor es Dios. Ahora bien, hay un texto muy conocido por la mayoría de las personas que tienen una inclinación a lo cristiano, a lo espiritual, y es el Salmo 119, 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Biblia constituye una luz, una lámpara para tu vida, para poder guiarte, para poder alumbrarte, para poder dirigirte. No importa la condición en la cual te encuentres, en cualquier momento que tú puedas abrir este texto sagrado, podrás encontrar esa orientación, esa dirección que necesitas en un momento muy oportuno. Estaremos viendo en esta ocasión 5 principios básicos que tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Al estudiar estos 5 principios básicos, podremos nosotros ver que la Biblia ocupa un lugar importantísimo para tu crecimiento espiritual, no solamente para tu crecimiento espiritual, sino también para tu salvación misma, porque la salvación consiste en conocer a Dios. La palabra del Señor nos revela que la vida eterna es que conozcamos a Dios. Dios mismo se da a conocer y se da a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Principio número 1. El principio número 1 tiene que ver con el origen divino de la Biblia. La segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura, toda, absolutamente. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo, lo que tenían ellos a la disposición, a la mano, era el Antiguo Testamento. O sea que cuando la palabra nos dice toda escritura es inspirada por Dios, inicialmente se refiere al Antiguo Testamento. Lógicamente, después que el apóstol Pablo escribió, Pedro escribió, Juan escribió, todos los escritores del Nuevo Testamento escribieron, también se completó el canon del Nuevo Testamento. Quiere decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirado que aparece ahí quiere decir literalmente soplado por Dios. Dios sopló su palabra, Dios inspiró su palabra. Y esa inspiración, como lo dice el apóstol Pedro en esta siguiente declaración, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hay personas que dicen que la Biblia es de hombres, que la Biblia son asuntos meramente humanos, fue una inspiración humana.
la Biblia no es una inspiración humana. No es que a alguien se le ocurrió escribir por escribir para poder impactar las personas de su tiempo. No, dice la Biblia, la escritura, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, nuevamente la palabra, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, para poder darse a conocer que aspectos bíblicos o en el enfoque bíblico se refiere a revelación, Dios para poder revelarse, para Él revelarse a la criatura, Él tiene que mostrarle su voluntad a las personas, tiene que mostrarle su propósito a las personas. Y las personas que en el tiempo bíblico se les conoce como profetas, los profetas o los apóstoles en el Nuevo Testamento contemplaron la voluntad de Dios, contemplaron la orientación de Dios, y ellos, al ser revelados por Dios, cuando Dios les revela su voluntad, entonces ellos tienen que transmitir, ellos tienen que compartir lo que Dios les reveló. La revelación de Dios no es para beneficio del profeta, la revelación de Dios es para beneficio de las personas a quienes va a hablar el profeta. Pero el profeta, para poder hablar, tiene que ser inspirado. La palabra inspirado, repito, es soplado por Dios. Dios guía el proceso de inspiración bíblica. Y cuando Dios guía el proceso de inspiración bíblica, lo hace para preservar la verdad. Si nosotros compartimos noticias de uno a otro, la noticia, cada vez que se va transmitiendo de boca en boca, se va desvirtuando, se va degradando, va cambiando. Y la noticia inicial no tiene que ver nada con la noticia final. Por ello, Dios en su palabra nos revela la inspiración. Dios cuida o preserva el proceso de inspiración para que su verdad sea transmitida de una forma íntegra. El segundo principio es el principio de la trascendencia de su autoridad. ¿Qué quiere decir eso de trascendencia de su autoridad? La palabra del Señor tiene autoridad. Y la mayor evidencia que nosotros tenemos para decir que la palabra tiene autoridad es que Jesús mismo, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, citó las Escrituras como que ellas tuviesen autoridad. Note que dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién escribió esto inicialmente? Moisés, en el libro de Deuteronomio. Lo que Jesús está haciendo es citar un texto del Antiguo Testamento escrito por Moisés en el libro de Deuteronomio y lo presenta ahora el evangelista Mateo como algo que Jesús mencionó con plena autoridad. Quiere decir que los personajes de la Biblia, los escritores de la Biblia, comentan lo que otro escritor escribió, dando así autenticidad, dando así autoridad. Por ello, vale la pena que nosotros podamos considerar lo que los escritores bíblicos dicen acerca de otros escritores, más aún lo que el mismo Señor Jesús mencionó acerca de los escritores del Antiguo Testamento. El tercer principio que encontramos en la palabra es que el cumplimiento de sus profecías evidencian también su autenticidad. ¿Qué son profecías? Profecía es algo que Dios se anticipa, que Dios anuncia con mucha antelación para que las personas puedan creer que cuando eso ocurra, que cuando eso se cumpla, Dios tiene la razón o que Dios tiene la autoridad o que Dios tiene el control o el dominio de todas las cosas. Noten cómo lo presenta el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 10, que anuncio por lo que va a venir desde el principio y desde antiguamente, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiese. Es decir, el profeta menciona que Dios anuncia lo que va a suceder desde el principio, desde antiguo, aun cuando no haya ocurrido, Dios anuncia lo que va a suceder. ¿Por qué Dios anuncia lo que va a suceder? Para que las personas sepan que el Dios de los cielos tiene el control o tiene el dominio inclusive del tiempo, inclusive de la historia. No es que Dios de alguna forma maneje los asuntos terrenales a su gusto y antojo. Dios se anticipa. Encontramos diversas profecías en el Antiguo Testamento. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento
se conocen como profecías mesiánicas. ¿Qué son profecías mesiánicas? Profecías mesiánicas tienen que ver con aquel grupo de relatos o aquel grupo de contenido que anuncia la venida de un libertador, que anuncia la venida de un redentor, de un salvador. La primera profecía que encontramos en la Escritura la encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice el texto bíblico que Dios le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el talón, le vas a morder el talón. Esa es la primera profecía mesiánica. Dios está anticipando en la condenación de la serpiente, Dios le está anticipando que no va a ser dejada la humanidad en el abandono, en la soledad, no va a ser colocada en la intemperie. Dios va a venir y va a habilitar a la raza humana para hacerle frente, y esa fortaleza, esa fuerza y esa victoria la va a dar la simiente prometida o un libertador que Dios está prometiendo. Y a lo largo del Antiguo Testamento, este libertador es conocido como el Mesías. La palabra Mesías quiere decir el ungido, el Cristo en el griego. Y todo ello lo encontramos en el Antiguo Testamento. Se anticipa el lugar de su nacimiento. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice que el Mesías, el libertador, iba a nacer en Belén. Isaías capítulo 9 presenta que iba a nacer de una virgen, y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es decir, hay diversas profecías. David en los Salmos escribió profecías mesiánicas. Por ejemplo, David mencionó que las túnicas, la vestimenta del Señor, iban a echar suerte sobre ellas. ¿Y se acuerdan ustedes qué sucedió en la cruz del Calvario cuando dice la Biblia que los romanos agarraron la ropa del Señor y echaron suertes? Todo lo que tiene que ver con profecías mesiánicas se cumplieron al pie de la letra. San Mateo es aquella persona de los evangelistas que describe las profecías mesiánicas. Dice San Mateo: esto dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Se acuerdan ustedes que en la cruz Jesús dice: tengo sed? Dice el texto bíblico: esto dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Profecías mesiánicas. Es tiempo que nosotros podamos experimentar qué piensa la población. ¿Qué piensan las personas acerca de la Biblia? Tú mismo, ¿qué estás pensando acerca de la Escritura? Cuando estás escuchando que la Biblia tiene autoridad, cuando estás escuchando que la Biblia es de origen divino, cuando estás escuchando que la Escritura se anticipa, revelando en sí misma las profecías que tienen que ver con lo que ha sucedido y con lo que va a suceder, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué estás pensando? Compartamos un poco acerca de lo que piensa la población acerca de las Sagradas Escrituras. Para mí es útil porque podemos conocer de Dios. No hay mejor comunicación y conocimiento que en la Biblia. Yo considero que la Biblia se debe de estudiar diariamente. Creo que el que sigue la palabra del Señor tiene mucho menos tropiezos en el camino de la vida. Porque yo que conozco interiormente lo que dice la Biblia, aunque no lo cumpla al 100%, me doy cuenta de que nada malo está diciendo. Dice, todo es correcto. Lo malo es nuestra propia naturaleza humana. Bueno, los salmos me gustan, ¿verdad? Los salmos son muy, más que todo ahí se refleja el amor de Dios. Es interesante la opinión que tiene nuestra población acerca de las Sagradas Escrituras, y seguramente tú también tienes una opinión, tienes un concepto, tienes una idea. Esas ideas se van formando a lo largo de la vida. Es probable que las hayamos adquirido en nuestra familia o que nosotros mismos, a medida que nosotros vayamos experimentando en el crecimiento de la vida, en el transcurso de la vida, vayámonos nosotros formando ciertas concepciones o ideas. Pero vale la pena que podamos reflexionar un momento. Vemos que hay personas que piensan diferente y eso nos habla acerca de la decisión que cada quien toma en cuanto a qué creer, en cuanto a qué decidir. Nosotros podemos decidir qué podemos creer. En esta ocasión estamos viendo prácticamente la base, la plataforma, el fundamento de lo que la misma Escritura presenta acerca de sí misma. Es decir, ¿qué nosotros debemos creer en cuanto a este libro?
Hay personas que dicen, no, pues este libro tiene muchas cosas que nunca lo vamos a discernir, nunca lo vamos a conocer. Este libro está escrito como en códigos y esos códigos jamás los vamos a descubrir. Realmente la Biblia es un libro que cualquier persona que quiera conocer la voluntad de Dios la puede conocer. Pero ese conocimiento no es solamente que vas a concentrarte leyendo y tú mismo vas a interpretar, no. Las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Necesitamos nosotros pedir sabiduría a Dios, porque este libro, como lo hemos estudiado previamente, es inspirado por Dios. No es escrito bajo la inspiración humana. Si fuese escrito bajo la inspiración humana, entonces tu conocimiento, tu intelecto, tu experiencia es suficiente para interpretar este libro. Sin embargo, al analizar, al concebir en nuestra mente que este libro es inspirado por Dios, entonces solamente una capacidad sobrenatural nos puede habilitar para interpretar correctamente las Escrituras. ¿Y quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo utilizó a los escritores para poder redactar la Biblia, para poder escribir la Biblia. El Espíritu Santo también habilita a los oyentes para que puedan ser iluminados, para que puedan ser entendidos. Necesitamos nosotros recibir la iluminación del Espíritu Santo, porque solamente así podremos interpretar las Sagradas Escrituras. Hasta aquí hemos visto 3 principios que tienen que ver acerca de la Biblia. Número 1, hemos visto que las Sagradas Escrituras tienen un origen divino. En segundo lugar, hemos visto que las Sagradas Escrituras son auténticas porque otras personas, incluyendo el propio Señor Jesús, evidenciaron que fueron reales, fueron hechos reales. Lo que el Señor Jesús mencionó fueron cosas que se escribieron con mucho tiempo antes. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? El primer hombre en redactar la Biblia, en escribir la porción de la Biblia, fue Moisés, aquel gran estadista que se crió en los palacios egipcios, pero que por el plan de Dios salió de Egipto y fue a aprender acerca de la naturaleza y contemplar al Dios de la naturaleza. Moisés fue el primero en escribir la Biblia y él escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y algunos también adjudican a Moisés su autoría al libro de Job. Job es un libro muy antiguo como el libro del Génesis. El último escritor bíblico fue Juan, el vidente de Patmos, que escribió cerca del año 100 de nuestra era. Si usted hace cálculos, va a encontrar que la Biblia fue escrita en un periodo de cerca de 1500 a 1600 años. Como una persona que vivió en el año 1450 aproximadamente, antes de Cristo, escribe ciertas cosas y el Señor Jesús en su experiencia, en su ministerio, también cita a Moisés. O Juan escribió cerca del año 100, pero también tiene alusiones a lo que escribió Daniel en el siglo VI de nuestra era. Es decir, nosotros podemos ver que lo que escribió Juan, lo que escribió Daniel en el año 600 aproximadamente antes de Cristo, todo ello, lo que escribieron los profetas, no se contradice, aunque hay ciertos pasajes bíblicos que tienen una aparente contradicción, que el lector superficial puede tenerlo como argumento para poder contrarrestar la autoridad de la palabra del Señor. Pero sigamos en nuestro estudio en esta ocasión. El cuarto principio que tenemos que analizar es que aunque la Biblia no es un libro de ciencia, contiene evidencias científicas. ¿Cómo es eso? La Biblia no es un libro de matemáticas, pero usted va a encontrar que la Biblia contiene números, contiene datos numéricos. Es más, está un libro en la Biblia que se llama Números. Aunque la Biblia no es un libro de geografía, contiene geografía, detalla lugares. Y es muy importante que usted pueda contemplar al estudiar la Biblia la geografía bíblica. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cuando usted conoce la geografía bíblica, ubica que Jerusalén estaba situada a 700 metros sobre el nivel del mar. Jericó estaba situado a 400 metros bajo el nivel del mar.
Cuando usted contempla eso, se da cuenta de cuánto descendió este hombre que descendió, como dice la Escritura, de Jerusalén a Jericó. Cuando Jesús dice subamos a Jerusalén, geografía bíblica, ¿por qué dice subamos a Jerusalén? Porque Jerusalén estaba situada sobre montañas, 700 metros sobre el nivel del mar. Geografía bíblica. Pero aunque contiene geografía, no es un libro de geografía. La Biblia contiene historia, pero no es un libro de historia. ¿Qué estoy diciendo? Aunque no es un libro de ciencia, contiene datos científicos. ¿Y qué datos científicos contiene la Sagrada Escritura? Algunos de ellos, no son todos, pero tomen nota acerca de lo que presenta la palabra del Señor. Por ejemplo, en Job, el capítulo 26, versículo 7, dice que Él, hablando de Dios, Él cuelga la tierra sobre la nada. Ustedes habrán escuchado aquella teoría que decía, una teoría hindú, por supuesto, decía que la tierra era cargada sobre elefantes. Y estos al mismo tiempo estaban colocados sobre una tortuga gigante. Ustedes habrán escuchado eso. Y esto lo compartieron muchas personas, millones de personas en la cultura hindú. Pues antes que eso, mucho antes que eso, la palabra del Señor, Moisés, al escribir Job, presenta que Dios cuelga la tierra sobre la nada. Sobre la nada. Es decir, este planeta Tierra, en nuestro sistema, en nuestro pequeño sistema solar, está situado a una distancia favorable con la estrella más cercana, que es el Sol, para que podamos nosotros tener vida. Si en este planeta, o si este planeta estuviera más cerca, no fuera factible la vida, o si fuese más largo tampoco. Es decir, tenemos la distancia perfecta para que en este planeta sea propicia la vida. Él cuelga la tierra sobre la nada, sobre la nada. No voy a hablar de asuntos científicos en esta ocasión, pero vale la pena que nosotros podamos considerar que antes, mucho antes, que los hombres de ciencia pudieran decir como ley científica, que la tierra no estaba colgada o no estaba sostenida por elefantes, entonces la Biblia ya lo presentaba de esa forma. ¿Qué otra evidencia tenemos? Isaías capítulo 40, versículo 22. Ahí describe el profeta Isaías que él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes que anteriormente, hace mucho tiempo atrás, en el tiempo de Cristóbal Colón, había cierta expresión latina que decía non plus ultra? Ese non plus ultra quiere decir no más allá. O sea que tenía la humanidad una teoría que la tierra llegaba hasta un límite y después de llegar hasta ese límite, pues el hombre caía en el vacío. Pero recordemos un poquito la historia. En el tiempo que Cristóbal Colón, también posteriormente Fernando de Magallanes, al hacer esas grandes expediciones de manera global, ellos constataron o ellos evidenciaron que realmente la tierra pues era redonda. Claro, aún en la actualidad está la teoría de los terraplanistas, que la tierra no es redonda, pero la Biblia presenta que la tierra es un círculo, es una esfera. Job 28:25 dice que Dios le dio peso al viento, peso al viento. Hubo un científico italiano en el siglo XVII que fue la primera persona en decir de manera científica que el aire tiene peso. Su nombre es Evangelista Torricelli. Este Evangelista Torricelli llegó él a través de ciertos estudios científicos a poder decir que el aire tenía peso. Pero la palabra del Señor en el libro de Job ya lo decía. Es decir, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, te presenta evidencia científica. En cuanto al ciclo del agua, noten qué dice Job capítulo 36. Él atrae las gotas de agua, se condensan en lluvia de su niebla, entonces las nubes la vierten, llueven sobre la humanidad, el ciclo del agua. ¿Cómo vemos nosotros que el agua tiene un ciclo? Y ese ciclo es un ciclo constante. Pues la Biblia en Job ya hablaba acerca del ciclo del agua. Repito, hay algunas ocasiones que nosotros encontramos personas que utilizan la Biblia para poder contrarrestar su autoridad. Y es cierto que hay algunos asuntos que deben aceptarse por fe,
no se pueden comprobar científicamente. Como por ejemplo aquella ocasión cuando Pedro caminó sobre el agua. Científicamente no existe que una persona logre caminar sobre el agua. En el agua todo peso cae, se hunde. Pero Pedro, según nos dice la palabra del Señor, hizo algo sobrenatural. Eso no era normal. Hay asuntos que deben aceptarse por fe, así como también la creación se acepta por fe. Nosotros no vimos al Señor crear, ni siquiera Adán y Eva vieron a Dios actuando en la creación. Cuando Adán y Eva fueron creados, vinieron a la existencia, ya todo estaba formado. Ellos tuvieron que aceptar la creación y al Creador por fe, de la misma manera en que nosotros somos llamados a aceptar la creación por fe. Hebreos capítulo 11 nos presenta el apóstol Pablo que por la fe, 11:2, por la fe entendemos que Dios constituyó el universo, por la fe. Hay aspectos en los cuales nosotros no podremos encontrar una razón lógica o científica, pero ahí viene el ejercicio de la fe. Para ir terminando, quisiéramos mencionar el quinto principio que tiene que ver la Sagrada Escritura. ¿Quién es el foco de la Biblia? ¿Quién es el centro de la Biblia? ¿Quién es el objetivo principal de la Escritura? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la persona que recorre toda la Biblia. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis encontramos al Señor Jesucristo revelado a través de símbolos, revelado a través de experiencias, revelado a través de situaciones que Dios de manera puntual trata de mostrárseles. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Dios habla muchas veces, así el Señor te habla a ti muchas veces. ¿De qué maneras Dios te habla? Solamente tú lo puedes evidenciar, solamente tú lo puedes constatar o experimentar, pero Dios te habla. Es más, Dios te está hablando a ti a través de este programa, a través de este video. Dios te habla muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas. Pero dice el versículo 2, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el foco central de las Escrituras. Comparto un texto bíblico. Hay muchos textos que nos hablan acerca de este principio, pero voy a compartir solamente uno. Lucas capítulo 24. En Lucas 24 nosotros encontramos a dos caminantes de la ciudad de Emaús. Y estos dos caminantes venían perplejos, venían preocupados, venían angustiados, cabizbajos, con el corazón herido, porque sus esperanzas, sus sueños, sus ideales se habían desmoronado. Quizá en esta ocasión haya alguien que está con los sueños deshechos, haya alguien que no sabe qué hacer en su vida. Quizá en esta ocasión haya alguien que no sabe qué camino tomar, qué decisión tomar. Es un momento oportuno para que puedas considerar el foco central de la Biblia. ¿Qué es lo que dice Lucas 24, 27? Y comenzando desde Moisés, viene el Señor Jesucristo, se les añade a ellos en la caminata y comienza el Señor a preguntarles, pero ¿por qué están ustedes tristes? Y ellos vienen y le dicen, pero ¿eres tú un extranjero? ¿De dónde vienes tú que no te das cuenta de las cosas que han pasado en estos últimos días? ¿Y qué fue lo que pasó? Y le relataron de manera breve lo sucedido en el Calvario, cómo crucificaron al Señor. Y Jesús, que ya estaba resucitado, era quien estaba allí, viene él y comenzando desde Moisés, en otras palabras, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea se dividía en tres partes. Estaba Moisés o el Pentateuco, era una forma que se conocía como el Pentateuco, hablando de Moisés, porque él fue quien lo escribió. El Pentateuco o la Torá o la ley. En segundo lugar estaban los profetas y en tercer lugar estaban los salmos. Esas eran las tres divisiones generales del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea. Por eso aquí encontramos nosotros que Jesús menciona las tres divisiones principales del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice Lucas 24, 27? Comenzando desde Moisés, hablando del Pentateuco, siguiendo por todos los profetas, les enseñaba, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Noten cómo termina el versículo. Lo que de él decían. En otras palabras, Jesús les muestra a través de las Escrituras, a través del texto sagrado, las cosas que de él mismo decía. Dando así a entender que toda la Biblia te habla del Señor. Génesis te habla del Señor. Es el origen de todo. El Éxodo, el libertador. El libro de Números te habla de aquel Dios todopoderoso quien ordena,
quien ordena a su pueblo, quien inspira a su pueblo y quien conoce a su pueblo, sabiendo cuántas personas hay en el pueblo. El libro de Deuteronomio nos habla de un Dios paternal, un Dios que se muestra como aquel que cuida, como el águila que revolotea sobre sus polluelos, así también Dios cuida de sus hijos, está allí siempre pendiente de sus hijos y repite nuevamente la experiencia de salvación para sus hijos. Cada libro de la Escritura, Levítico nos habla acerca de un Dios maravilloso quien trata los asuntos sagrados con la seriedad y la importancia que requiere, pero que permite que el hombre pecador se acerque a Él, siempre y cuando este hombre pecador reconozca que Jesucristo es el Salvador. Y ese reconocimiento lo hace a través del Cordero. El Cordero que simboliza la venida del Señor. Cada libro de la Escritura, usted va a encontrar a Jesucristo revelado, a Jesucristo allí que se muestra como el Salvador, como el hermano mayor, como el Dios Todopoderoso, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué camino vamos a seguir? Usted va a encontrar que en la vida solamente hay dos caminos. Aparentemente hay muchos, pero en la vida solamente hay dos caminos. Y la palabra de Dios nos dice que hay camino de muerte y hay camino de vida. El camino de muerte muchas veces es engañoso. Y ahí ese camino de muerte aparentemente va bien, pero vas rumbo a la destrucción. El escritor bíblico nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Ten cuidado, mira cómo están tus pasos, mira hacia dónde te estás dirigiendo. Necesitamos nosotros saber cómo estamos a la luz de la palabra. La Biblia es el filtro. La Biblia es nuestra guía. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. ¿Qué camino vamos a tomar con respecto al estudio de la palabra del Señor? Termino en esta ocasión con lo que dice San Juan, el capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras. La Escritura no es una lectura superficial. No es que vamos a leer superficialmente la Biblia como cuando leemos el periódico o como cuando leemos una revista. No, la Biblia, recuerden, lo espiritual a lo espiritual. Si tu mente es una mente natural, solamente así con tu conocimiento, porque tú tienes un coeficiente intelectual muy alto o porque tienes varias experiencias académicas, tu casa está adornada de reconocimientos, todo eso es importante, pero para la Biblia no es suficiente. Necesitamos nosotros tener la habilitación que nos dé el Espíritu Santo para poder entender la Escritura, para poder entender las cosas de una manera espiritual, de una manera en la cual nosotros podríamos entender lo que dice la Biblia. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué tenemos la vida eterna en la Biblia? Porque hablan de Jesús, el dador de vida, la fuente de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo. Si usted quiere conocer al Hijo, si usted quiere conocer a Dios, abra la Biblia, porque la Biblia es revelación de Dios. En ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Decide por Jesús, decide por estudiar la Biblia y verás cómo tu vida es transformada de gloria en gloria por el poder del Señor. Que Dios te bendiga.